bendiga a todos, hermanos, acá bendecidos. God bless everyone. Estamos comenzando con nuestro último estudio bíblico aquí de las doctrinas, doctrines, en cuanto a lo que creemos como iglesia, what we believe as a church. Vamos a hacer mismo orar. Let's pray so we can get started para así poder comenzar. Estamos mirando más que nada las confesiones de fe. We're looking more than anything at the confessions of faith. And we are praying that if you have any questions, please share and that this is a blessing for you. Estamos orando para que si tiene alguna pregunta, nos deje saber y así mismo que sea de bendición para todas nuestras vidas. Oremos, let's pray. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. We thank you for this opportunity. Gracias, Señor, porque hemos entendido que este proceso ha sido para edificación. This process, Father, has been to build us up. Y asimismo para ayudarnos a prepararnos en tu camino, to help us to prepare for your path. Padre, mientras ya se acerca el momento del bautismo, as we get closer, Father, to the steps, Lord, to get baptized, te pedimos, Señor, que nos ayudes, we pray, Father, that you help us, para que asimismo podamos entender la magnitud de esta decisión. We can understand, Father, the magnitude of this decision. Guíanos y guárdanos. Guide us and keep us. In the name of Jesus, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que hermanos, pues estuvimos hablando la última semana, la semana pasada, we were talking last week, en cuanto a las confesiones de fe, un resumen, a summary. Y en este momento vamos a continuar con la segunda porción. We're going to continue with the second portion. Terminamos en el estudio encendido. We were on fire, hablando del perdón, talking about forgiveness. No sé, Erika, si quisiera compartir algo de ese tema o ya llegamos, o ahí, ¿verdad? O si alguna pregunta, Erika, if you have any questions or things you would like to share about that topic. Porque la última confesión de fe nos dice, creemos que al lavar los pies de sus discípulos, Jesús nos llama a servirnos unos a otros en amor como Él lo hizo. De esta manera reconocemos nuestra necesidad frecuente de limpieza, renovamos nuestra disposición a deshacernos del orgullo y del poder mundanal y ofrecemos nuestras vidas en el servicio humilde de amor sacrificado. La idea prácticamente más que nada, ¿verdad? Es el hecho de que a través del estudio estuvimos discutiendo la importancia de poder lavar los pies de los otros, to be able to wash each other's feet. Y ya hablamos de ese tema, así que no vamos a visitarlo de nuevo, pero queremos reforzar que ese punto específico nos tomó bastante tiempo. It took us a lot longer, porque para yo poder lavarle los pies a alguien, in order for me to be able to wash their feet, yo tengo que humillarme, I have to humble myself. Y esto es algo que requiere gracia, this requires grace. La gracia es favor no merecido. Es lo que significa gracia, favor no merecido. Y algunas veces nos enfocamos en, no, pero es que esta persona no lo merece. This person doesn't deserve this. Pero yo tampoco. But neither do I. Así que vamos al 14. Let's move on to number 14. Donde nos dice lo siguiente, where it says the following. Dice, cultivamos la disciplina en la iglesia como señal de la gracia transformadora que nos ofrece Dios. La intención de la disciplina es librar del pecado a los hermanos y hermanas cuando yerran y restaurarles a una relación correcta con Dios y a la comunión de la iglesia. Cultivar la disciplina brinda integridad al testimonio de la iglesia en el mundo. So number 15, we believe that ministry is a continuation. Number 14. We believe that we practice discipline in the church as a sign of God's offer of transforming grace. Discipline is intended to liberate erring brothers and sisters from sin and to restore them to a right relationship with God and to fellowship in the church. The practice of discipline gives integrity to the church's witness in the world. Así que hermanos, les pregunto, I ask you, when you hear the word discipline, cuando pensamos en la palabra disciplina, ¿qué le viene a la mente? What comes to mind? Disciplina, discipline. En schools, en las escuelas, cuando escuchamos disciplina, ¿qué pensamos? What do we think about? Even in schools, when you hear the word discipline. Que hay que seguir como unas normas, una conducta
que you have to follow certain rules and, there's some sort of, conduct. Y que usted está Expectations. dispuesto a que lo corrijan And para that, ser disciplinado conforme a esas normas de disciplina. and that you're willing to be disciplined in according to those standards and rules that have been established. Y ese es un punto importantísimo. That's a very important point porque vamos a preguntarle aquí, me gustaría que levanten la mano. I would like for you to raise your hands. ¿A quién le gusta ser disciplinado? Who here likes to be disciplined? Nobody, right? Nadie va a levantar la mano. Oh, okay. Pastor Tim says he does. Sabemos, ¿verdad? Que we know that a nadie le gusta ser disciplinado. Nobody likes to be disciplined. Y muchas veces la primera reacción, often the first reaction when discipline is received, cuando la disciplina es recibida, es querer argumentar. Just wanting to argue. But you know, y es bien curioso que si esperáramos aunque sea de 3 a 5 segundos, if you waited 3 to 5 seconds and just took a time to think, tomar un momento para pensar, quizás no aguantaríamos. Maybe we would actually hold ourselves y decir quizás ese no es la mejor manera. Maybe that's not the best, way to actually proceed forth and answer. Pero es importante, hermanos, lo siguiente. Miren, un pecado no lleva a una persona al infierno. One sin doesn't bring somebody to sin. Porque si una persona peca y luego se arrepiente, a person sins and then they repent, ya tienen el perdón. They already have the forgiveness. Pero si una persona comete un pecado, they commit a sin, y ese pecado ahora se convierte en un modo de vida, that sin becomes a lifestyle, ya no es solamente decir que fue un pecado, that it was just a sin, sino esto es ahora una práctica, this has become a practice. Y es bien importante, y esto se lo voy a decir con todo cariño y respeto, I'll tell you this with all the caring in the world and respect, que hermanos, tenemos que entender que Dios es Dios. We have to understand that God is God. Y como Dios es Dios y es soberano and He's all-knowing, en nuestra mente nosotros a veces quisiéramos corregir a las personas de la manera que pensamos. Sometimes in our minds we want to correct people the way that we think. Hablando como líder en la iglesia, speaking as a leader in church. Y muchas veces, hermanos, no va a ser como nosotros querramos. Often it's not going to be the way we want. ¿A qué me refiero con eso? What do I mean by that? Una persona que está teniendo una dificultad con algo, somebody who's struggling with something, necesita disciplina, they might need discipline, pero necesita también ser edificado, they need to be built up, lifted up. Si a esa persona solamente se le va con mano dura, como decimos, we go with with a hard hand, y no se muestra gracia, you don't show grace. Cuando hablamos de la sensibilidad espiritual, when we talk about spiritual sensitivity, una persona puede terminar hasta yéndose de la iglesia, even leaving church. Historia verídica, creo que ya se la había contado, pero los que no la han escuchado, le cuento. True story. I may have told it before, but if you haven't heard it, here it goes. Había un día de bautismo, it was a baptism there. Cuando iban a bautizar a las personas, una persona estaba manejando el autobús, there was this man who was driving the van, y él fue a buscar a las personas a la casa para llevarles al bautismo. He went to pick up the people who were getting baptized to bring them to the baptism. Y en ese momento le habían pedido a los hermanos que se vieran, they had asked all the brethren to wear all white, que se vistieran totalmente de blanco. Entonces, uno de los hombres que fueron a buscar, one of the men that they went to pick up, cuando le fueron a buscar, él se había puesto un pantalón color crema y una camisa blanca. He had worn a white shirt and khaki pants. Y cuando el chofer de la iglesia le fue a buscar, when the driver of the church went to pick him up, he said, well, you can't go to church with those pants. They're not going to baptize you with those pants. No se puede ir a la iglesia así con esos pantalones. No le van a bautizar con esos pantalones. Ese hombre no le dijo nada. He didn't say anything. Se volteó, se salió del bus. He got out of the bus y se regresó a su casa. He went back to his house. Decidió no bautizarse. He decided not to get baptized. Y hasta el día de hoy no ha regresado a la iglesia.
Y estamos hablando que han pasado como más de 40 años. It's been like over 40 years and he hasn't gone back to church. Es posible, it is possible, que el hombre quizás haya tenido una buena intención cuando se lo dijo. Maybe he had a good intention when he told him. Quizás después de decir eso en su mente, maybe after saying that, le iba a decir, vamos a ir al supermercado un momento, let's go to the store, a la tienda y vamos, yo le compro uno si lo necesita, maybe I'll buy you some. No sé, I don't know what the man was thinking. Pero en realidad, but in reality, el enfoque del día del bautismo, the focus of baptism day, se convirtió en los pantalones, became the pants. Y entonces de un evento de salud que se supone que fuera de bendición, an event that was supposed to be a blessing, ahora se convirtió en algo de disciplina, like a discipline. Y todos los líderes de la iglesia, all the leadership from the church, que quizás le dieron clases, que dieron estudios bíblicos, Bible studies, los pastores, los pastors, ninguno de ellos tuvo la habilidad de hablar con él en ese momento para corregir o decir nada, to talk to him or to correct anything at that moment, porque otra persona que estaba representando a la iglesia, somebody else who was representing the church, le dijo estas palabras, said these words. Entonces, bien importante que nosotros entendamos, we have to understand que si nosotros somos, como dice la palabra, if we have the word says, nosotros somos embajadores de Cristo, we are ambassadors of Christ. Donde quiera que nosotros vayamos, wherever we go, estamos representando a Cristo, we're representing Christ. Nosotros cuando vamos usualmente tratamos, when we go to like, let's say, Dorney Park, vamos al viaje de Dorney Park, nos gusta, ¿verdad?, que todo el mundo se ponga la misma camisa. Es más fácil de encontrar a la gente, it's easier to find the people, pero de igual manera nos ayuda también a identificarnos, it helps us to identify. Hay personas que cogen sus carros y los cubren de etiquetas cristianas, they take their cars and they cover them in, Christian stickers, y luego están manejando a 115 millas por hora en la 80, they're driving 150 miles an hour and 80, and they're also beeping the horn, tocando la bocina, yelling stuff, gritando cosas. Sí. Y entonces, Lo ponen la direccional. they're not putting, right, Yeah. the turn signals. Y entonces, wow, tremendo testimonio, that's a great testimony. Y en el día de hoy, hermanos, hay personas que honestamente, cuando viene lo de ser cristiano, por ese tipo de cosas, no los aceptan. Many people today, when it comes to, oh yeah, I'm a Christian, they actually associate this with negativity. So we have to be careful with this discipline. Tenemos que tener cuidado con la disciplina. Número 15, number 15. Creemos que el ministerio es una continuación de la obra de Cristo, quien da dones por medio del Espíritu Santo a todos los creyentes y los capacita para servir en la iglesia y en el mundo. También creemos que Dios llama a ciertas personas en particular a ejercer ministerios y funciones específicas como líderes. Todos los que ministran han de dar cuentas a Dios y a la comunidad de fe. We believe that ministry is a continuation of the work of Christ, who gives gifts through the Holy Spirit to all believers and empowers them for service in the church and in the world. We also believe that God calls particular persons in the church to specific leadership ministries and offices, or who minister are accountable to God and to the community of faith. Así que la palabra clave aquí es la palabra ministerio. That's the key word here, ministry. Cuando vemos acá, hermanos, when we see here, Pastor, sí, ¿qué significa? Bueno, acláreme qué es el ministerio, por favor. okay. Cuando la Biblia habla de los ministerios dados por Dios, cuando Bible talks about the ministries that are given by God, se está diciendo, como vamos a decir, las capacitaciones dadas por Dios. Okay? The different abilities given by God. Entonces, cuando hablamos de ministerio, por ejemplo, está el ministerio de los hombres, de las mujeres, the man's ministry, women's ministry. Así que podemos decir que son diferentes designaciones. Okay. Okay? Different tasks, assignments that are given. Pero cuando usualmente pensamos en la palabra ministerio, el ministerio de los caballeros, vamos a decir, de las damas, no es el primero que viene a la mente. When you think about it, it's not the first, you don't think about women's ministry, men's ministry. Pensamos en lo que sería la educación, education, ¿verdad? Lo que sería en un momento dado el ministerio de la profecía. When you talk about
prophecy. Entonces, dentro de la iglesia, within the church, hay diferentes áreas de trabajo, si lo miramos de esa manera. If you look at it, areas of work. Así que literalmente el limpiar la iglesia puede ser visto como un ministerio. Y es un ministerio. To Ok, clean the church entonces, could be a ministry and it could be viewed as a ministry. ejemplo, el ministerio de preparar la cocina, de preparar la comida en la cocina para un evento. Mi ministerio es tener los dones para hacer una comida para ese día. Los dones. O sea, mis dones los aplico al ministerio que Dios me pone para yo dirigir. Ahí lo dijo bien dicho. Porque prácticamente la idea es tomar lo que Dios le ha dado, you take what God gives you, y lo utiliza para la honra y la gloria de Dios. And then you use it for the glory and honor of God. Vamos a mirar, por ejemplo. Vamos a ver aquí, le quería mirar aquí una definición. Servicio que un creyente realiza de acuerdo con un llamado particular de Dios para la iglesia y para la misión. Pero hay que explicar esa manera que hizo esa pregunta, like that you asked the question, according to your dictionary, it just says it's a service that a believer performs to honor the Lord. Mire lo que sucede. Cuando nosotros estamos sirviendo y buscando de Dios, when we're serving and looking for God, nosotros podemos ejercer varios ministerios. We can act on different ministries. Entonces, quiero enfocarme en eso un momentito porque quiero que entiendan. Mire, por ejemplo, si yo personalmente, me as a person, si yo limpio la iglesia, puedo decir estoy ejerciendo el ministerio de la limpieza. I am exercising the ministry of cleaning the church. Y estoy ejerciendo, si estoy cocinando, if I'm cooking, estoy ejerciendo el ministerio de la... Pero en realidad, tenemos, vamos a decir, un llamado. We have a calling. Entonces, yo no voy a describir todo lo que yo estoy haciendo como un ministerio. I'm not going to describe everything that I'm doing as a ministry. Porque dentro de mi vida, within my life, okay, yo he sido llamado, I've been called, para presentar el evangelio, to share the gospel and the word of God. Todas las otras cosas, everything else that I am doing, yo lo estoy haciendo como contribución para la meta del evangelio. I'm doing it as a collaboration and for the sharing of the gospel. Entonces, si usted no sabe cocinar, if you don't know how to cook, y usted siente en su corazón, and you feel in your heart, que Dios le está llamando para ese ministerio, for that ministry, no significa que usted no pueda aprender a cocinar. It doesn't mean that you cannot, learn to cook. A mí me encanta la música. I really like music. Me gusta tocar música. I like to play musical instruments y todo eso. Pero hubo un momento de mi vida cuando yo era un joven, when I was a teenager, ya yo sabía, ¿verdad? Y entendí en mi corazón, I knew and I felt in my heart que Dios me había llamado para ser pastor, to be a pastor. Entonces yo como joven, tuve decisiones que tomar. As a teenager, I had decisions that I had to make. Voy a seguir enfocando mi tiempo en practicar la música. I'm going to continue to focus my time on practicing music. O voy a enfocar mi tiempo en estudiar más la palabra de Dios. Am I going to spend more time studying the word of God? Ese es un ejemplo claro. That's an important example. Porque en ese momento yo decidí, pues tengo que prepararme para lo que Dios me ha dado. I have to prepare for what God has called me to do. Hay personas que quieren cantarle al Señor. Some people want to sing to the Lord. Y como quieren cantarle al Señor, dicen, pues, como yo quiero cantar, yo voy a cantarle, I'm going to sing to God. Pero quizás ese no es el ministerio que Dios quiere para una persona. That's not the ministry that God has for a person. Y esto a veces puede ser un poquito controversial personalmente para las personas. This could be personally maybe controversial for people y difícil and hard. Porque si en mi mente lo que yo quiero es cantar, if all I want to do is sing, y Dios quiere que yo sea misionero, God wants for me to be a missionary, especialmente si la persona canta bonito, especially if the person sings well. Porque la persona ahora viene y canta bonito, entonces dice y le empieza a decir, ahí el enemigo a veces usa las cosas alrededor, uses the things around. Por ejemplo, en la escuela le dicen al muchacho, a la muchacha, wow, usted canta tan bonito, you sing so beautiful, y se le sigue subiendo. Then all of a sudden,
this pride starts to climb up about the fact I can sing, puedo cantar y todo esto. Se hace una competencia en la escuela y gana la persona, they do a competition in school and this person wins. Pues gloria a Dios que honró a Dios a través de eso. Pero no se puede quedar estancado con eso. You cannot stay stuck with that. Entonces ahora mismo, ¿sabe usted cuál es su ministerio? ¿Sabe usted cuál es su ministerio? You know what your ministry is. Quizás no sabe. Maybe you really don't know right now. Pero ¿sabe qué? Tienen que seguir trabajando y usando lo que Dios le ha dado. You have to continue to use what God has given you. Entonces, tiene que hacer, y si quieren algún día podemos hacer esto, we can do this, podemos hacer una evaluación de los dones que Dios nos ha dado, about the gifts that God has given us. Eso a veces nos ayuda. A veces uno hace cosas que para uno parecen naturales, pero en realidad no lo son. Things that to us might be natural, but in reality they're not. Por ejemplo, quizás usted tiene, mire, le doy ejemplo, que cosas que necesitamos, que sería bonito tener en la iglesia, some things that are beautiful that we would like to have in the church. Sería bonito tener un comité de bienvenida. We would like to have a welcoming committee. Pero una persona que no le gusta lidiar con gente, if you're a person that doesn't like to deal with people, solamente por ser la primera cara que está y just to be the first face there, no sería una buena persona para ese grupo. Pero esa persona que quizás no le gusta tanto interactuar, maybe they don't like to interact too much, quizás sería la mejor persona para arreglar el jardín afuera cuando no hay nadie en la iglesia, to maybe to fix the garden outside. Y sentirse, wow, mira este trabajo que estoy haciendo para honrar a Dios, this work I'm doing for the Lord. Por eso la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo, the body of Christ, están las manos, there are the hands, están los dedos, the fingers, están, ¿verdad? Los brazos, the arms, los pies, the feet. Cada persona tiene una función. Everybody has a function. Entonces, cuando escuchamos esta palabra de ministerio, tenemos que entender que tenemos que seguir esta continuación. We have to follow this continuation. No tiene lógica. It is not logical que una persona acepte a Jesús, for a person to accept Christ, y que en un año desde ese día esté exactamente donde estaba antes. In 1 year, they'll be exactly where they were. No tiene lógica. Es una cosa que literalmente es bien ilógica. Es very, very illogical. Porque se supone que crezcamos. We're supposed to grow. Entonces, si usted mira su vida, if you look at your life like that way, si estamos creciendo diariamente, if we're growing daily, estamos trabajando en el crecimiento de Dios. We're growing in our daily growth with God. Si no lo estamos haciendo, if we're not doing it, tenemos que tener cuidado. We have to watch out. 16. We believe that the Church of Jesus Christ is one body with many members ordered in such a way that through the one Spirit, believers may be built together spiritually into a dwelling place for God. 16. Creemos que la iglesia de Jesucristo es un cuerpo con muchos miembros, dispuesto de tal forma que mediante un único espíritu, los creyentes pueden ser edificados espiritualmente con morada de Dios. Así que se conecta esto con lo que acabamos de decir del cuerpo de Dios. This is all connected with what we just said about the body of Christ. Todos tenemos una función. We all have a function. Entonces, por ejemplo, si usted lo que quiere es, what you want to do is cantar, you want to sing, y hay otras personas cantando, other people are singing, y usted dice, ojalá se enfermara en su mente. You say, I hope they get sick para que yo pueda cantar, not for me to be able to sing. Estaría usted actuando, you will be acting como si Dios tiene que reemplazarle a usted con esa persona. God has to replace you with that person. Y eso, hermanos, es un malentendido total. That is a complete misunderstanding. Dios no daña una cosa por la otra. Ahí está. God's not going to take one to take out to put another, because you are an addition. Usted es una adición. Es una bendición. You're a blessing. Es una bendición. Entonces, mirándolo de esa manera, when you look at it in that manner, usted lo que está haciendo es, usted está añadiendo a la bendición del cuerpo. You are adding to the blessing of the body. Así que una pregunta que si usted no se ha hecho, or question that maybe you can ask yourself that maybe you have not done. ¿Qué puedo hacer yo para servirle a Dios? What can I do to serve the Lord? Hay veces, ¿verdad? Que uno va a unas iglesias, you go to a church, y cuando viene, como digo, el comité de la bienvenida, the committee that welcomes you, es el que le da la tarjetita, the one that gives you the card, luego recoge la tarjetita, collects the card, se la da entonces a las personas que están al frente, the people that are up front. Están los ujieres, están los diáconos,
las diaconisas, you have the ushers, you have the deacons in the church, están los que pasan al frente, you have the people who are actually going up front, están los que son músicos, those are our musicians. Bueno, hay personas que tienen 40, 50, 55, 60 años, people who are 40, 45, 50, 55, 60 years old, y dicen, yo siento en mi corazón que yo debo de ser músico para Dios. I feel in my heart that God's calling me to be a musician, y no saben tocar ningún instrumento, pero lo sienten en su corazón, they feel it in their heart. Y empiezan, agarran un instrumento, they pick up the instrument, y de repente es como si fuera una catarata de agua, de conocimiento. It's almost like a waterfall of knowledge that falls upon them, y de repente ahí empieza. Nunca me olvido, I never forget, nunca me olvido, cuando yo era un jovencito que estaba en la iglesia que dejé en Puerto Rico antes de venir para acá, the church in Puerto Rico before I came, no teníamos en sí baterista, we really didn't have a drummer at the church, sino que todos nosotros que hacíamos alboroto en la batería, all of us that made, noises in the drums. Y había un jovencito, parte del grupo un poquito mayorcito que yo, this young man who was older than me, that wanted to learn, que quería aprender, y ellos practicaban, they used to practice, pero él en realidad no podía, he really couldn't. Pero él tenía el deseo, he had the desire, y ese era su llamado, that was a calling. Ese era un ministerio que Dios le quería dar, a ministry God wanted to give. ¿Y cómo yo sé eso? How do I know that? Porque estábamos en un servicio un día, we were in a service, y él está tratando de seguir, he's trying to follow. Hermano, y esto es lo curioso, this is a curious thing. Había una banda completa que sonaba hermoso, menos él. Él no sonaba hermoso. Él estaba tratando. Había saxofón, trompeta. Estamos hablando prácticamente, hermano, un poco de todo. Había guitarra, había bajo, tenían, creo que conga. Había casi la banda completa, almost the whole band. Pero él no. Hermano, y estábamos cantando, we were all singing, y de repente el Espíritu Santo descendió. The Holy Spirit came and descended upon the service. Y cuando descendió el Espíritu Santo, when the Holy Spirit descended, se sentía la presencia de Dios. You could feel the Lord's presence. La gente estaba conectada, because people were connected with God. Y de repente, ese desastre de música de ese joven, that disaster of music from that young man, became a musician. Like, se hizo músico instantáneamente. Y jamás volvió a cometer errores. Jamás. Fue como que Dios le dijo, toma, here you go, y ya. Una cosa increíble, de tal manera que uno está escuchando el tan, y de repente empieza a escuchar el ritmo, then you hear the rhythm, like, Wow. y nosotros estábamos en el medio, yo joven al fin, con mis compañeros, we're young, and we knew that he was trying, sabemos que le estaba tratando y de repente, wow, pero míralo cómo está tocando, look at how he's playing, porque donde él tocaba había una baranda, una columna where he was playing, there was like a pillar and you could actually see him, se podía ver. Bueno, fue una experiencia verdadera, fue un milagro, that was a miracle, un milagro de Dios. Y la manera que ese milagro pasó, the way that the miracle happened, fue porque él estaba dispuesto, he was willing. Él tenía disponibilidad, he was available. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos, we have to be willing, y al estar dispuesto entonces, permitimos entonces que así mismo ese deseo de ser parte del cuerpo pase de acuerdo a la voluntad de Dios. That desire to be a part of the body happens according to God's will. Así que hermano, mire, si usted participa en 10 ministerios diferentes, you participate in 10 different ministries, gloria a Dios, glory to God. Pero recuerde que ha sido llamado a uno. You were called to one. ¿Han escuchado esa frase? Uno hacer multitareas. Yo puedo hacer 5 cosas a la vez. I could do 5 things at once. Se ha probado, hermano, que eso no existe. You can't do that. No se puede. Si usted hace más de una tarea a la vez, usted va a estar dándole más a una que a otra. You're going to give more to one than the other. Y déjeme decir algo más de esto, que es bien importante. Let me say something more about this. Very important. Si yo he sido llamado al ministerio de la limpieza de la iglesia, if I've been called to the ministry of cleaning the church, hermano, cuando la gente venga a la iglesia, va a sentirse, wow, qué limpieza, how clean.
porque yo lo voy a hacer a mi 100% por la gracia de Dios. I'm going to do it to my 100%. And eso verdaderamente es, hermanos, lo que debemos de anhelar en Dios. What we want to, desire in God, that we can have our 100%, ability given to Him. Nuestra habilidad 100% de poder dársela a Dios. ¿Entendemos esa parte? ¿Estamos bien? We understand that we're good? Okay. 17. Creemos que Jesucristo nos llama al discipulado, a tomar nuestra cruz y seguirle. Por medio del don de la gracia salvadora de Dios, recibimos la potestad de ser hechos discípulos de Jesús, llenos de su espíritu, siguiendo sus enseñanzas y su camino a una vida nueva a través del sufrimiento, a medida que somos consecuentes con su manera de vivir. Nos vamos conformando a Cristo y separando del mal que hay en el mundo. We believe that Jesus Christ calls us to discipleship, to take up our cross and follow Him through the gift of God's saving grace. We're empowered to be disciples of Jesus, filled with His Spirit, following His teachings and path through suffering to new life. As we are faithful to His way, we become conformed to Christ and separated from the evil of the world. Recuerdo el año pasado, remember last year, hablando del discipulado, talking about discipleship, Jainer fielmente viene a los servicios de los jóvenes. Faithfully, he comes to the youth service. Nosotros ahí hablamos de diferentes temas. We talk about different topics, incluyendo, ¿verdad?, lo que Dios espera de nosotros, what God expects of us. Y recuerdo que una vez estábamos en la escuela, we were in school sometime, and one day, y había un chico que le faltó el respeto a una chica frente a él. There was a boy around and he disrespected a girl in front of him. And he turned around, él se volvió al lado y él reprendió al chico. He actually reprimanded the kid, diciéndole, mire, no le hable de esa manera, don't talk to her in that manner. Y lo que Jainer hizo, what Jainer did, fue lo que él aprendió de la palabra de Dios, what he learned from the word of God, ¿verdad? Que tenemos que honrar a Dios sobre todo. We have to honor God above all things. Y la chica no le pidió a él que él dijera nada, yo tampoco. I didn't tell him to say anything. I didn't even get it. Yo no le pude decir algo al chico porque Jenner se lo dijo él mismo. Y le cuento que saliendo de un joven para otro joven, coming from a young man, from a teenager to a teenager, eso tuvo más peso. It almost had more weight que salió de él. El discipulado es algo tan importante. Discipleship is so important. Estas clases que estamos aquí teniendo, these classes that we're taking, son clases de discipulado. They're literally discipleship classes. Discipulado es ser un aprendiz. To be like a student, un estudiante de la palabra de Dios. Of the word of God. Si se acuerdan de las películas de artes marciales, ¿verdad? Había un maestro, there was a teacher, y había el que le llamaban ¿cómo le decían? El grillo o el seguidor, sí, ¿verdad? Esa misma idea, just that idea, ¿verdad? Que el maestro y el seguidor, la película del Karate Kid, the Karate Kid movie, right? Que la aprendía y cómo le enseñó artes marciales, how did he teach him martial arts? Limpiando los autos, cleaning the cars o la casa or the house. Y prácticamente, hermanos, así es cuando venimos y hablamos de la palabra, we talk about the word of God. Reunirse en este tipo de estudios, to gather together in this type of study, los estudios de los martes, the Bible studies from Tuesdays, es una manera diferente, it's a different way, que escuchar un servicio el domingo, to listen to a service on Sunday, cuando usted está más que nada escuchando un servicio de salvación, or listening like a service of salvation. Pregunta, ¿vamos bien? Vamos. Bien, ok. 18. Creemos que quien es discípulo de Jesús goza de vida en el Espíritu. A medida que la vida, muerte y resurrección de Jesucristo nos da forma, vamos creciendo en la imagen de Cristo y en nuestra relación con Dios. El Espíritu Santo está activo en la adoración personal y de la comunidad, llevándonos a una experiencia cada vez más profunda de Dios. We believe that to be a disciple of Jesus is to know life in the Spirit. As the life, death, and resurrection of Jesus Christ takes shape in us, we grow in the image of Christ and in our relationship with God. The Holy Spirit is active in individual and in communal worship,
leading us deeper into the experience of God. Una de las palabras claves aquí, ¿verdad? Es lo que es la vida en el Espíritu. One of the key words here is life in the Spirit. Pero otra palabra súper importante de esta declaración de fe, a very important word here from this declaration of faith, is the word experience, es la palabra experiencia. Cuando hablaba hermana Erika, el domingo pasado, when Sister Erika was talking last Sunday, la experiencia del retiro, the experience from the retreat, eso es algo que marca a uno, that's something that marks you, ¿verdad? Cuando nosotros aquí mismo con los jóvenes, we're here with the youth, y estamos adorando a Dios, we're just worshiping the Lord, y los muchachos vienen y levantan las manos, they just lift up their hands, y están meditando en Dios, they're just meditating in God. They feel connected, se sienten conectados con Dios. Esas experiencias, those experiences help us to be able to then reconcile with what our life in the Spirit is, a reconciliarnos para entender verdaderamente lo que significa una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu va más allá. It goes beyond copiar lo que alguien dijo, to copy what somebody said. Seguir una rutina, to follow a routine. Entonces, es importante, ¿verdad? Que en este caminar de Cristo, in this path of walking with Christ, que nosotros podamos asimismo that we can understand that we are walking in a process. Estamos caminando en un proceso. Y parte de ese proceso se supone que incorpora experiencias con Cristo. Part of that process, it demands for us to have experiences with Christ. Entonces, ¿alguna pregunta con eso? Vamos bien. No, okay, yo voy bien. There we go. 19. Creemos que la intención de Dios es que la vida humana nazca en familias y sea bendecida mediante familias. No solo esto, sino que Dios desea que todas las personas lleguen a ser parte de la iglesia, que es la familia de Dios. A medida de que los miembros solteros y casados de las familias, que es la iglesia, dan y reciben sustento y salud, las familias pueden crecer hacia la integridad que es la voluntad de Dios para ellas. Dios nos llama a la castidad y a la fidelidad matrimonial en amor. Number 19, we believe that God intends human life to begin in families and to be blessed through families. Even more, God desires all the people to become part of the church, God's family. As single and married members of the church, family give and receive nurture and healing. Families can grow toward the wholeness that God intends. We are called to chastity and to loving faithfulness in marriage. Así que, hermano, esto es bien importante, es very important, porque aquí se enfoca, la palabra clave aquí es familia. The key word here is families. Dios quiere utilizar las familias, God wants to use families para bendecir a otras familias, to bless other families. Dios quiere utilizar familias, God wants to use families para bendecir sus propias familias in order to be able to bless their own families. De igual manera, in the same manner, es importante entender, to understand, que dentro de la familia debe de haber respeto. Within the family you have to have respect. Dentro de la familia debe de haber también entendimiento, understanding. Y dentro de la familia debe de haber una representación de lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Within the family, you have to have a representation of who God wants for us to be. Una persona casada, a person who is married, se supone que dirija como modelo a sus niños. They're supposed to guide their children as models. ¿Verdad? Es fácil decir, it's very easy to say, don't smoke, no fumes, mientras yo estoy fumando, as I'm smoking. Like Jenner, if I'm smoking, and I'm saying don't smoke, right? But let's say I was smoking, and I'm telling you not to smoke. Isn't that gonna make you be like, why are you smoking then? Como que le van a hacer uno querer preguntar. Me dice que no fuma y entonces se está fumando. Me dice no maneje rápido, tell me don't speed, pero yo estoy haciendo rápido. So, hay que dirigir, por ejemplo, a sí mismo. Entonces, es bien importante, it's very important, que usted pueda decir esta oración alguna vez en su vida. You could say this sentence in your life.
Y esta oración como madre o como padre es una oración difícil. As a mother, as a father, it's a difficult sentence to be able to say. Pero ¿se atrevería usted a decirle a sus hijos, hablen como yo hablo? Would you dare to tell your children, speak the way I speak? No. ¿Se atrevería usted a decirle a sus hijos, actúe como yo actúo, act the way I act? Y la meta, hermanos, es que si nosotros hablamos como Cristo y actuamos como Cristo, nuestros hijos se supone que nos puedan copiar. If we act like Christ and if we talk like Christ, our children should be able to copy us. Pablo no dijo, sed imitadores de Cristo. He didn't say imitators of Christ. Él dijo, sed imitadores de mí. Pablo. Paul talking about himself. ¿Por qué? Porque le estaba tratando de imitar a Cristo. He was imitating Christ. Es como yo decir que nosotros debemos de adorarle al Dios de Héctor. We have to worship the God of Hector. No es que mi Dios sea más poderoso que el Dios de ustedes, que es el mismo, es el God, ¿verdad? Pero al uno tener una relación, when you have a relationship, you could say, it's my God, es mi Dios. Pregunta en este aspecto de la familia. Este es súper importante. Todos estos son importantes. They're all important, but this one's really, really important porque un orden divino o divine order. Dios va a llamar a cuenta en el matrimonio y en la familia a quién? Who is God going to call account to within a marriage and in the family? Pero al esposo y a la esposa. Okay, first the man, then the woman. Okay, the husband and the wife. Cuando Adán y Eva pecaron, when Adam and Eve sinned, ¿verdad? Cuando Dios apareció, when God showed up, ¿qué dijo Dios? What did God say? Adán. He called Adam. Él no llamó a Eva. He didn't call Eve. Y Eva fue la que agarró primero. She went and she grabbed the fruit. La fruta. Puede haber sido papaya, naranja, no sabemos. We don't know. La fruta que haya sido, whatever fruit it was. Ella fue la que la agarró y luego le dijo, she grabbed it, ate it, y después le dijo, mire, tenga, here you go. Y él concedió, he agreed to proceed forth. Hablamos un poquito de esto, we talked a little bit about this. ¿Quién le dijo a Eva que no podía comer de la fruta? Who told Eve that she couldn't eat from the fruit? Dios. Dios le dijo. Adán. Adam. Porque Dios le dijo a Adán, God told Adam, y entonces Adán instruyó a su esposa, he instructed his wife. Él compartió lo que Dios le había dicho a ella. Ella no le obedeció mucho. You say she didn't obey him? Pero otra cosa curiosa, porque no sabemos, something very curious, interesante, me hizo pensar mucho, entender eso a mí. That really made me think a lot. ¿Cómo se lo dijo Adán a ella? How did he tell her? Ella estaba en el medio de hacer algo, ¿verdad? Como yo alguna vez puedo estar hablando con mi esposa. Si mi esposa, ya yo conozco a mi esposa suficiente, I know my wife enough, que sé en qué momentos no le puedo decir cosas porque no se va a acordar. Porque ya yo sé que ella está metida en esto. She's doing so. Está haciendo una receta nueva, she's working on her new recipe, mirando ingredientes y todo lo que está haciendo, el peor momento para decirle. She's in the middle of cooking a recipe, that's the worst time for me to tell her anything. So I'm not going to tell her something important, no le voy a decir nada importante en ese momento. No sé cómo se lo habrá dicho Adam. I don't know how Adam may have said it. Pero el punto es que como Adán fue el que le presentó esto, he shared this with her, él era el responsable. He was responsible. Nosotros como hombres, Jana, as men, we are responsible for our family, not our wives, no nuestras esposas. God is going to say, Jana, what did you do with the wife I gave you? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? You're not there yet, but no ha llegado ahí todavía, pero bueno. Y eso va a ser una pregunta importante, very important question, porque va a requerir, it's going to require acciones para buscar honrar a Dios, actions to be able to honor God. Entonces, eso no significa, hermanos, y esto es un punto importante también, this is an important point, and this doesn't mean que dentro de la familia una mujer no puede hacer una función, that a woman cannot play a function, o que un hombre no puede hacer una función, a man can't play a function. Ahora dicen, bueno, porque el hombre tiene que trabajar fuera de la casa para mantener, you know, the man has to go out work and you know, to maintain. Pero hermano, Dios lo que quiere es comunicación de acuerdo, God wants agreement. Okay?
and communication. Y entre el hombre y la mujer, si la mujer, póngale una familia donde la mujer es contable, the woman is an accountant, y el esposo se va a encargar de las finanzas, eso como que no tiene lógica. The man's gonna look after the finances. It's kind of like not logical. This is her job. She's gonna do a better job than the man is. Ella va a hacer un mejor trabajo que el hombre, ¿eso se entiende? Exacto. Entre el acuerdo, within the understanding, then this is something that she could do, es algo que ella puede hacer, pero tiene que haber comunicación. You have to have agreement and communication. 20, number 20. We commit ourselves to tell the truth, to give a simple yes or no, and to avoid the swearing of oaths. Nos comprometemos a decir la verdad, a responder con sencillez sí o no, y a evitar el jurar y juramentar. Hermanos, en base a lo que dice la Biblia, based on what the Bible says, nosotros en sí no debemos de hacer juramentos. We should not be making, we shouldn't be swearing. Oh, I swear to you by, ¿verdad? Se lo juro por. No debemos de hacer eso. Debemos de hablar la verdad. We should speak the truth. Las mentiritas blancas, those No. white little lies, no existen. Sean rosadas, amarillas, yellow, Una pink, mentirita blanca. red, you know, the little white Las lies. geniales, las geniales. Okay, you know, their lies son sus mentiras. Entonces, Mentiras matter how son you look at it. mentiras, sí. Mentiras son mentiras, así que Dios espera que digamos la verdad. God expects for us to tell the truth. Y dice la palabra, the word tells us that que cuando hablemos la verdad, when we speak the truth, ¿verdad? Que la verdad nos hará libres. It shall free us. Nos va a hacer libres. Muy bien. Cualquier pregunta me dejan saber. Número 21. Creemos que todo pertenece a Dios, a quien llama a la iglesia a vivir como mayordomos fieles de todo lo que Dios nos ha encomendado y a participar ahora en el descanso y la justicia que Dios ha prometido. We believe that everything belongs to God, who calls on the church to live in faithful stewardship of all that God has entrusted to us, and to participate now in the rest and justice which God has promised. Así que la palabra clave de esta porción aquí es la palabra mayordomos, is the word steward. En otras palabras, hermanos, mi propia vida le pertenece a Cristo si yo se la entrego. My own life belongs to Christ if I give it to him. Se supone que yo cuide de mi vida. I'm supposed to look after my life. Yo he escuchado gente cristiana decir, I've heard Christian people that say, yo no hago ejercicio, no voy al doctor, no hago dieta, no hago nada, no me importa porque yo me voy cuando Dios diga. I don't diet, I don't do exercise, I don't look after my health, I don't even go to the doctor because you know what, I'm going to die the day God says. Y esa es su mentalidad, that's their mentality. Pero imagínense que dijera eso de su auto. Think about it, they said that about their car. No lo voy a llevar a arreglar, no le voy a hacer cambio de aceite, no le voy a hacer, I'm not going to change the oil. Se le va a dañar. Claro. It's going to get messed up. ¿Verdad? Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. We have to look after what God has given us. Pero que lo que Dios nos ha dado no se convierta en nuestro todo. That what God has given us cannot become our everything. Número 22. We believe that peace is the will of God. God created the world in peace, and God's peace is most fully revealed in Jesus Christ, who is our peace and the peace of the whole world, led by the Holy Spirit. We follow Christ in the way of peace, doing justice, bringing reconciliation, and practicing non-resistance, even in the face of violence and warfare. Creemos que la voluntad de Dios es que haya paz. Dios creó el mundo en paz, y la paz de Dios ha sido revelada plenamente en Jesucristo, quien es nuestra paz y la paz del mundo entero. Guiados por el Espíritu Santo, seguimos a Cristo en el camino de la paz, haciendo justicia, trayendo reconciliación y practicando la no violencia, incluso allí donde hay violencia y guerra. Hermano, no vamos a celebrar las guerras que están pasando. We're not going to celebrate the wars that are happening. No vamos a celebrar cuando Israel le haga algo allá a Palestina, when Israel does something to Palestine, o cuando venga y viceversa, o vice versa, o que Rusia, ¿verdad? Y allá en Ucrania, you know, Ukraine and Russia, que vamos a celebrar porque estamos ganando, we are winning, como si fuera un deporte, as if it was a sport. Dios no quiere esto, God doesn't want that. ¿Bien? Esa creo que es bastante simple. Número 23. Creemos que la iglesia es la nación santa de Dios, llamada a una lealtad absoluta a Cristo, a su cabeza.
testificando del amor salvador de Dios a toda nación, todo gobierno y toda sociedad. We believe that the church is God's holy nation, called to give full allegiance to Christ, its head, and to witness to every nation, government, and society about God's saving love. Así que hermanos, en otras palabras, Dios sobre todo, God above all. Dios sobre todo, y eso significa, hermanos, ¿verdad? Que si ahora mismo pasa una ley diciendo que nosotros no podemos orarle a Dios, we get a law right now stating that we cannot pray to God, ¿qué vamos a hacer? What are we going to do? Orar. Vamos a orar, pero Hay que orar más. En contra. vamos a tener que orar en contra de eso. We're going to have to pray against that. Y entender, hermanos, que vamos entonces a caer en contra de la persecución. We're going to face Sí. persecution because of the fact that we are going against what's happening. Que vamos en contra de lo que está pasando. Mientras tanto, tenemos que honrar. We do have to honor, okay, the word of God, la palabra de Dios, y tenemos que honrar a Dios sobre todo. We have to honor God above everyone and everything. Hermanos, y el último, and the last one. Y ya con esto cumplimos las diferentes confesiones de fe. Then we complete all the confessions of faith. Number 24, we place our hope in the reign of God and its fulfillment in the day when Christ will come again in the glory to judge the living and the dead. He will gather his church, which is already living under the reign of God. We await God's final victory, the end of this present age of struggle, the resurrection of the dead, and a new heaven and a new earth. There, the people of God will reign with Christ in justice, righteousness, and peace forever and ever. 24 dice, nuestra esperanza está en el reino de Dios y su cumplimiento aquel día, cuando Cristo volverá en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Él reunirá a su iglesia que vive ya bajo el reinado de Dios. Aguardamos la victoria final de Dios. Aguardamos el fin de esta presente era de conflictos, la resurrección de los muertos y un nuevo cielo y una nueva tierra. Allí el pueblo de Dios reinará juntamente con Cristo en justicia, rectitud y paz por toda la eternidad. ¿Qué significa este último? Se resume con el reino de Dios. It summarizes the last one with the kingdom of God. Creemos, hermanos, en lo que dice el libro de Apocalipsis. We believe in what the book of Revelations says. Creemos que cuando nosotros muramos, when we die, ahí no acaba todo. Everything doesn't end there. Cuando una persona nace, when somebody is born, ya van a ser partícipe de eso. They're going to be a partaker of this. Vamos a ir al cielo a morar con Dios. We're either going to go to heaven to dwell with God, o vamos a ir al infierno a morar con el diablo. We're going to go to hell to then be with the enemy. Entonces, en base a esto, according to this, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. We have to do our share, entendiendo que las profecías, the prophecies that have been established, que han sido establecidas, estas profecías, van a pasar en el momento que Dios diga. They're going to come to pass the time that God says they're going to pass. Preguntas o comentarios? Questions? Comentarios. Okay, so I'm going to give a summary, un resumen, voy a decir 24 palabras. I'm going to share with you pretty much like 24 words en inglés rapidito, después en español y ya terminamos. I'll say them first pretty much in Spanish, then we go to English. Okay, primera es Dios existe. I'll say them in English, so le digo en español. Dios existe, God exists. Número 1. El número 2 se resume con Jesucristo. Jesus Christ is number 2. Número 3, el Espíritu Santo, the Holy Spirit. Número 4, las Escrituras. Number 4, Holy Scriptures. Número 5, created the heavens and the earth, creó los cielos y las tierras. Número 6, creado a los seres humanos, created human beings. Número 7, pecado, sin. Número 8, ofrece salvación, offers salvation. Número 9, the church, la iglesia. Número 10, the mission, la misión. Número 11, el bautismo, the baptism. Número 12, la cena del Señor. 12, the Lord's Supper. Número 13,
lavar los pies, the washing of the feet. Número 14, 14, disciplina, discipline. Número 15, el ministerio, 15, ministry. 16, un cuerpo, one body. 17, discipulado, discipleship. 18, vida en el espíritu, life in the spirit. 19, familias, families. 20, la verdad, 20, truth. 21, stewardship, mayordomía. 22, paz. 22, peace. 23, toda nación, todo gobierno y toda sociedad. Every nation, government, and society. Y la última, the last one, el reino de Dios, the reign of God. Esas 24, those 24, son un resumen de las declaraciones de fe. They're a summary of all declarations of faith. Cuando algunas veces la gente pregunta, well, sometimes people ask, ¿qué creen ustedes? What do you believe? Ahí prácticamente, in God, those 24, esas 24 confesiones, those 24 confessions, son un resumen de las creencias que tenemos nosotros en cuanto a Dios. They're a summary of the beliefs that we have in regards to Christ the Lord. Así que literalmente, hermanos, esta es la idea, this is the idea. Que usted literalmente puede explicarle si alguien le pregunta, ¿qué creen ustedes? What do you believe? Mirando esas 24 frases, looking at those 24 phrases, usted puede coger una creencia tan grande, such a large belief, and you could, y la puede resumir así. Y ahí ya resumimos entonces lo que creemos como iglesia. We can summarize what we believe as a church. Así que vamos a orar. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you. Te agradecemos, Señor, amado Dios, por esta oportunidad, por this opportunity. Padre, mientras terminamos en este momento, we finish, Father, at this time. Te pedimos, Señor, que tú te muevas de una manera especial en cada vida. We pray that you move in a mighty way upon every life. Señor, que nos ayudes, that you can help us. Padre, para poder vivir vidas que sean de tu agrado, we can live lives, Father, that are pleasing to you. Te pedimos, Señor, por cada hermano, cada hermana que ha tomado la decisión, Padre, de bautizarse. We pray, Father, for every brother, every sister who has made the decision, Lord, to get baptized. Be with them, esté con ellos, and those that have also have made the decision to become members, y los que han tomado la decisión de hacerse miembros también. We pray, Father, that you be with them, que estés con ellos, and that you prepare them, Lord, for this big decision to them, y que les prepares para esta decisión tan grande que ellos han tomado, para la gloria y la honra, for your glory and honor. Aquellos que no saben, Señor, cuál es su llamado, those that are still not sure what their calling is, revélateles, reveal yourself to them, para tu gloria y honra, for your glory and for your honor. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen. Amen. Gracias. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos, bendiciones.